He comprendido una vez más que mi vida no me pertenece a mí, sino a ustedes. El obispo ya no es una persona privada, sino un signo de unidad. ¿Dónde quedó la sangre de Romero? ¿En realidad está en esos algodones? Aunque me maten, no tengo necesidad. Si morimos con la conciencia tranquila, con el corazón limpio de haber producido solo obras de bondad, ¿qué me puede hacer la muerte? Estábamos reunidos a las 7 de la noche cuando llega una hermana y nos dice: asesinaron a Monseñor Romero. Nosotros quisimos tranquilizarlos y seguir la reunión, pero ya no pudimos porque los radios y la televisión estaban en lo mejor de hablar de esa noticia que había sucedido del asesinato de Monseñor Romero. Personalmente yo pensé, bueno, si ya mataron a Monseñor Romero, pues verdad, ¿qué van a hacer con nosotros también, verdad? Estas son mis palabras de pesar por la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. No pongan por pretexto que no tienen dinero, que son pobres. Casi todos los sacerdotes procedemos de la pobreza, y es nuestra mejor alegría recordar a nuestra madre sufrida y pobre, a nuestro padre luchando por sostener aquel pobre hogar, y de allí surgir una vocación que se convierta luego en la voz de esa pobreza digna, para hacer que todos sepamos orientar al mundo por los caminos de Dios. Yo lo conocí por medio de Radio Noticias del Continente. Habíamos un grupo de jóvenes estudiantes de bachillerato que nos reuníamos con un sacerdote a escuchar las homilías de él. Y casi todos los domingos nosotros estábamos pendientes de esa homilía y reflexionábamos en torno a la valentía con que Monseñor Romero denunciaba el pecado que se cometía contra los más pobres en este país. Convertid, si no os convertís, pereceréis. A mí, cuando yo lo escuchaba, a mí se me paraban los pelos y decía yo en mis adentros: ese hombre tiene que tener mucho a Dios en su corazón para que con tanta valentía denuncie todas las atrocidades que se cometen contra el pueblo salvadoreño. Y a mí me emocionaba mucho precisamente escuchar con qué valentía él predicaba precisamente e iluminaba desde el Evangelio la realidad de este país. Lo que yo quiero decir aquí, en el púlpito de la catedral, es qué es la iglesia, y desde esa iglesia apoyar lo bueno, felicitarlo, animarlo, consolar a las víctimas de los atropellos, de las injusticias, y también con valentía denunciar el atropello, la tortura, el desaparecimiento, la injusticia social. Eso no es hacer política, eso es construir iglesia
y cumplir el deber de la Iglesia desde su propia identidad. Yo siento la conciencia bien tranquila y es mi llamamiento a todos ustedes para que construyamos la verdadera Iglesia. Recuerdo que en enero, una mañanita como a las 8 de la mañana, llegó a tocar a la puerta un señor y me tocó la dicha a mí de ir a abrir. Y abrí y vi el señor, pero yo nunca me imaginé que era Monseñor Romero. Entonces el señor le digo, ¿qué se le ofrece? Y me dice, joven, me dice, busco al padre Juan Macho. Juan Macho era el sacerdote que estaba a cargo del grupo de estudiantes pasionistas. Y le digo yo, siéntese allí, siéntese ahí, le digo yo. Voy a ir a llamar a Juan. Y me fui. Le toqué a Juan, le digo, ahí te busco un señor. Juan salió del cuarto, vio y se volvió a meter rápido y empezó a arreglarse él. Eso nunca lo hacía Juan. Y a mí me entró curiosidad de eso. Entonces Juan se puso el clériman, se peinó y salió. Y se fue a meter al cuarto de la parroquia de San Francisco, un cuartito que está en la mera entrada por el portón. Estuvo como 45 minutos, una hora, hablando con el Señor. Yo me quedé con la curiosidad. Después lo vi salir y se fue. Entonces yo me le acerqué a Juan y le digo, Juan, ¿y quién es ese señor? Y me pegó en el pecho Juan así con la mano, me dice, bruto, me dice, sí es Monseñor Romero, me dice. Híjole, yo aquel que había escuchado por Radio Noticias del Continente, lo tuve ahí tan cerquita y de una manera tan sencilla que a mí me emociona mucho eso. Lo que me gustó mucho y que ya nunca lo vamos a volver a vivir, quizás es, ¿verdad?, que Monseñor Romero fue un hombre que sí estuvo junto con la gente, porque especialmente con el pueblo pobre y con las comunidades eclesiales de base, porque él tomaba en cuenta a las comunidades, le daba participación y también visitaba, pues, ¿verdad?, algo que a mí siempre me llegó, ¿verdad?, como dice la palabra, que él se sentaba junto con la gente, comía lo que todos comíamos y para él no había una mesa especial con un mantel, ¿verdad?, especialmente para el obispo. Entonces yo recuerdo que una vez fuimos al Cantón El Carmen, que está arriba de la Colonia Escalón, ¿verdad?, y allí pues algo que tuvieron las comunidades de base antes fue que todas las comunidades éramos unidas, Sacamil, San Antonio, San Ramón. Nosotros íbamos a una actividad, a una misa que allí iba a ser Monseñor Romero, allá íbamos todas las comunidades. Pues esa vez en el Cantón El Carmen, allá se celebró la misa, parece que la fiesta patronal, ¿verdad? Y pues allá, como la gente no alcanzaba dentro del templo, ¿verdad?, dijo, no, nos vamos a salir afuera. Y ahí en unos bordos, en unas laderas, allí la gente se sentaba y a mí, cuando leo la lectura del Sermón del Monte, solo mucho me recuerda esas actividades que hacía Monseñor Romero. Era tanta gente la que llegaba a la catedral a buenas 8 de la mañana. Llegaban de los barrios pobres de San Salvador, gente de Mexicanos, Ayutuxtepeque, San Antonio Abad, otros que venían de pueblos más lejanos. Mi abuela me levantaba muy temprano para acompañarla y recuerdo que la curiosidad me llevaba a meterme entre las patas de las cámaras de televisión, junto a los gringos que escuchaban y grababan atentos todo de lo que hablaba Monseñor. ¿Qué tiene este hombre que le gusta tanto?, decía yo. ¿Por qué tanto extranjero en estas misas? Me quedaba junto a ellos un rato y luego regresaba con mi abuela a esperar el final para poderle dar la mano a Monseñor. Pues lo que predico siempre, ¿verdad?, que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Venía a celebrar misas aquí cuando venía y él siempre salía, después de misa salía a la puerta a despedir a todas las personas. Él se acercaba mucho a todos. ¿Verdad? A él le gustaba dialogar con la gente también para saber escuchar los problemas que habían en las comunidades. Además de eso, él vino muchas veces, ¿verdad?, cuando a celebrar
la misa de novenario del Padre Octavio. Vino también a celebrar cuando habían reuniones de las comunidades eclesiales de base a nivel de todas las comunidades, ¿verdad? Entonces se reunía aquí en el Despertar. En primer lugar tengo que manifestar que cuando comencé a conocerlo a Monseñor fue en el año de 1974, cuando él era precisamente el rector del Seminario Mayor San José de la Montaña y tenía pues compartimiento con nosotros, nos predicaba nuestros retiros, al mismo tiempo compartía con nosotros en algunos recreos, venía al seminario y tenía esa comunicación muy humilde, muy sencillo, Monseñor, y por supuesto muy amigo. Y esto mismo generó precisamente en el compañerismo y en mi persona un mayor contacto, una mayor comunicación. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio. Pues ciertamente yo creo que anécdotas hay cantidad, ¿verdad? Y sobre todo cuando hacía sus visitas pastorales, él compartía con los niños, comía con los niños, compartía con los más pobres del atol, el atol Chuco, el atol de elote en el tiempo pues, de los elotes, ahí por julio, agosto, ¿verdad? De cada año, iba y compartía, abrazaba precisamente a las personas humildes, porque descubrió que en cada uno de ellos estaba la imagen viva, real, de Dios nuestro Señor, y en cada mujer descubría también el papel maternal de la Santísima Virgen María. Y se acercaba con naturalidad, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque sabía que iba al encuentro de sus hermanos. Y al mismo tiempo, puedo decir, iba al encuentro de sus hijos espirituales. Cómo me da gusto cuando en los pueblitos humildes la gente y los niños se agolpan a uno, vienen a uno, o va llegando uno al pueblo y le salen al encuentro. Llegan con confianza porque saben que les lleva uno el mensaje de Dios. Nadie ha amado tanto a este país, nadie, como él. Y amó a los pobres sin ningún interés político. Su interés era de que los pobres se les defendiera su dignidad de hijos de Dios, ¿sí? Y nadie ha dado tan sinceramente la vida y su sangre como Monseñor Romero. Recibo agradecido este impulso que no es solo para mí, sino para todo este querido pueblo. Sus palabras provienen de lo más profundo de su corazón, de ahí, de lo más escondido, de lo más transparente, donde solo Dios ve. Los pobres fueron los únicos que pudieron ver y sentir cuán verdadera era esa palabra y cuánto alegraba escucharla. El caminar cristiano es el verdadero caminar hacia la paz. Y cada vez que él predicaba y iluminaba desde el Evangelio y la realidad, la gente le aplaudía, lo sentía muy cercano. Y a pesar de que se le miraba un hombre muy sencillo, pero cuando estaba con el micrófono se transformaba, era como otro. Yo me asustaba, porque al verlo predicar con qué valentía, pues, o qué convicción. A mí lo que me llamaba mucho la atención es la convicción, lo que él decía. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Y esto le permitía pues como más serenidad, más naturalidad y mayor contacto, a sabiendas que era aceptado, era sumamente entendido, comprendido, y esto le permitía también a él tener un mensaje más real, como para hacer el anuncio del Evangelio y también hacer la denuncia del pecado en su tiempo. El 20 de enero de 1979 mataron al padre Octavio Ortiz y a otros 4 miembros de la comunidad El Despertar en San Antonio Abad. Monseñor Romero llegó a Medicina Legal a que le entregaran los cuerpos, pero los habían trasladado a la morgue del cementerio general. Eso era lo bonito de Monseñor Romero. Monseñor Romero, él siempre era un hombre sereno, porque cuando se quedó viendo el microbús lleno de sangre, sesos,
en el piso. Después me dijo, móntate y vámonos. Los prepararon, se lo llevaron para catedral. A las 11 de la noche él llegó porque estábamos en catedral. A las 11 de la noche llegó y hizo un responso y invitó a la gente para el siguiente día. O sea que no me olvido de esa forma de Monseñor Romero, una forma segura, una forma que los animaba a nosotros con solo una frase que él podría mencionar. Las palabras que salieron del corazón de Romero no pudieron ser dichas por cualquier predicador. Solo a Monseñor se le podía ocurrir hablar así, con el corazón lleno de compasión e indignación, de dignidad y honradez, de dolor y gozo en una admirable unión de impotencia y fortaleza. Por eso, la sangre del corazón de Romero no quedó en el hospitalito, ni en los algodones. Yo pienso siempre y digo, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para que demos testimonio.